¿Cuál es el mayor momento de jódete de la historia? Ferruccio Lamborghini era un hombre rico dueño de su empresa que fabricaba tractores. Habló con Ferrari sobre las imperfecciones de su automóvil y cómo mejorarlas y básicamente se rieron de un joven mecánico de tractores que intentaba hablarles sobre autos deportivos, así que decidió comenzar fabricando autos deportivos de lujo para competir con Ferrari y así nació la rivalidad. Entonces yo diría que el dedo medio de este tipo hacia Ferrari fue bastante notable. Henry Ford II también tenía interés en adquirir Ferrari, ya que la marca italiana enfrentaba dificultades financieras. Sin embargo, al enterarse de que Ford asumiría el control de su división de automovilismo, Enzo decidió negarse y abandonó la reunión. En respuesta, Ford se enojó y destinó una suma significativa de dinero y 4 años de trabajo al desarrollo del Ford GT40, con el único objetivo de vencer a Ferrari en Le Mans, lo cual logró durante 4 años consecutivos. Anthony M. C. Auliffe era el general del ejército de los Estados Unidos y comandante interino de la división de las tropas de la 101ª División Aerotransportada que defendieron Bastogne, Bélgica, durante la batalla de las Ardenas de la Segunda Guerra Mundial, famoso por su respuesta de una sola palabra, Nats. En respuesta a un ultimátum de rendición alemán. Esa fue incluso su segunda respuesta. La primera fue algo así como diles que se lo tomen a la ligera. Tuvo que ofrecer una nueva respuesta porque la primera no se entendió correctamente. Nota, recuerdo inexacto de mi parte. Esto solo es aproximadamente un tercio cierto. Cuando Alejandro quiso concederle a Diógenes todo lo que deseaba y Diógenes simplemente le pidió que se alejara de su luz para poder captar algunos rayos. Supongo que eso es más bien un vete a la mierda de la historia, y tal vez nunca sucedió. Es interesante cómo Diógenes despreciaba las conveniencias. Realmente solo buscaba un momento de tranquilidad bajo el sol, sin distracciones ni lujos. A veces, una respuesta simple puede ser más poderosa que cualquier regalo. Es un recordatorio de que, a veces, lo que realmente queremos es mucho más básico. Editar, hasta que esto sea falso. Paramount Pictures ofreció a Winston Groom una parte de las ganancias netas de la versión cinematográfica de Forrest Gump y luego utilizó la contabilidad de Hollywood para argumentar que la película no había sido rentable. Cuando Groom escribió la secuela del libro, Paramount intentó comprar los derechos. Él se negó y les dijo con la conciencia tranquila que no podía ayudarlos a perder tanto dinero nuevamente. ¿Podrías proporcionar un poco más de detalle? Esto parece bastante fascinante, pero tengo la sensación de haberme confundido en la parte intermedia. Eli Whitney, el inventor de la desmotadora de algodón, pronunció un que te jodan no más grande, pero sí un gran. Su invento fue copiado en todo el sur y 20 años de demandas fracasaron en los tribunales del sur. Terminó arruinado. El nuevo sur se volvió increíblemente rico gracias a su invento. Ese nuevo imperio se sintió humillado por el norte y decidió convertirse en un imperio independiente. Luego, Eli Whitney inventó piezas intercambiables para armas con líneas de montaje y permitió que el norte armara rápidamente a cientos de miles de hombres con los que aplastar ese aspirante a imperio. Creó y aplastó un imperio. Es probable que haya aprendido esto en la escuela, aunque se me haya pasado por alto. Esta respuesta es realmente impresionante y se ha convertido en mi favorita de toda la conversación. Cuando Julio César fue secuestrado por piratas y sus hombres pagaron 50 talentos como rescate. Regresó a casa, se tomó su tiempo para formar una flota y perseguir a sus secuestradores. Los crucificó y recuperó sus 50 talentos. Pasaste por alto el momento en que él hizo amistad con sus captores, mientras bromeaba acerca de que volvería para vengarse por haberlo tomado como rehén. Siempre pensaron que, debido a la aparente amistad y su personalidad desbordante, a pesar de su fragilidad física, era solo una broma o un farol. Sin embargo, no era así. Hace poco escuché un podcast sobre la guerra franco-prusiana. Los franceses declararon la guerra a Prusia y perdieron. Luego, los prusianos se dirigieron a París y ocuparon la ciudad por el tiempo que quisiera. Fueron subestimados y, con la victoria, tomaron Alsacia-Lorena. Los prusianos llevaron a su monarca a Versalles, donde fue coronado como emperador de Alemania en el antiguo Palacio Real de Francia. George Bernard Shaw, adjunto 2 entradas para la primera noche de mi nueva obra, trae a un amigo, si tienes uno. Winston Churchill, no es posible que asista a la primera noche, asistirá en segundo lugar, si lo hay. La respuesta de Churchill es bastante graciosa. Imagina que recibes una invitación y, en lugar de emocionarte, decides ser un poco sarcástico.
Es como cuando alguien te invita a un evento y te pregunta si vale la pena ir. A veces, es mejor ver cómo va la cosa antes de comprometerte. Una forma de tomarlo con calma, sin importar la situación. Bueno, a Cortés se le ordenó no continuar con la expedición a las Américas, pero lo hizo de todos modos y destruyó varios de sus barcos a su llegada para que nadie pudiera regresar. Probablemente no sea el más grande, pero pensé que era ridículo. Es curioso cómo algunas decisiones pueden cambiar todo. Cortés se metió en un lío al no escuchar órdenes y hundir sus barcos. Es como si no le dejara a su equipo más opción que avanzar. A veces hay que preguntarse si el impulso de ir a lo desconocido vale las consecuencias. Para algunos, eso es valentía, para otros, pura locura. Guerra del Taburete Dorado. Los británicos deciden reunirse con los líderes de la tribu africana Asanti. Los Asanti tenían un taburete de oro macizo, que solo podía ser tocado por su gobernante. Cualquiera que no fuera rey y que lo tocara directamente prácticamente lo profanó. Ni siquiera el rey se sentó directamente sobre él. El gobernador británico de la región, después de conseguir el taburete, supuestamente para guardarlo, se sentó en él en nombre de la reina Victoria. Los Asanti se rebelaron abiertamente. Los británicos se sientan en un taburete sagrado en nombre de la reina. Inician una guerra matando a 5.000 personas. La historia del Guerra del Taburete de Oro es bastante intensa. Los británicos no entendieron lo sagrado que era para los Asanti. Al final, solo por un acto de falta de respeto, se desató un conflicto que costó la vida a miles. Muestra cómo las diferencias culturales pueden llevar a situaciones extremas y cómo la falta de respeto puede tener graves consecuencias. Una lección sobre la importancia de entender y respetar las creencias de otros. Dos hermanos fundaron una empresa de calzado deportivo, Adidas, y los dos hermanos se vieron envueltos en una disputa sobre cómo hacer un mejor zapato. En pocas palabras, un hermano abrió una tienda directamente al otro lado del río de su hermano y así se fundó Puma. Es curioso cómo la rivalidad puede llevar a grandes cosas. Estos dos hermanos empezaron con una idea similar, pero su desacuerdo los llevó a crear dos marcas icónicas. A veces, la competencia puede impulsar la innovación. En lugar de unir fuerzas, terminen construyendo imperios por su cuenta. En el fondo, ambos lograron algo grande, pero a un costo personal. Es un recordatorio de que no todo tiene que ser armonioso para tener éxito. Quizás no sea el más grande, pero me gusta el de efecto cobra, de cuando el gobierno británico estaba preocupado por las serpientes cobra venenosas en la India. Ofrecieron una recompensa por cada cobra muerta y al principio parecía un buen plan. Un grupo de lugareños salieron y mataron las serpientes y las trajeron para recibir la recompensa, pero luego un grupo de personas comenzaron a criar cobras y a entregarlas por dinero. El gobierno se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y canceló la recompensa, por lo que los criadores de cobras simplemente liberaron a todas las serpientes. Así que al final hubo más cobras que cuando empezó todo. La historia del efecto cobra es interesante. El gobierno británico pensó que con una recompensa por las serpientes resolverían el problema. Al principio funcionó, pero luego la gente empezó a criar cobras solo para recibir el dinero. Cuando se dieron cuenta, cancelaron la recompensa. Al final, liberaron las serpientes y hubo más que antes. Es un buen ejemplo de cómo a veces las soluciones pueden empeorar las cosas. Condenó a Burr de por vida, esencialmente diciendo que era un buen cristiano, y si lo matan, entonces Burr es el imbécil. Y así, al final, Hamilton gana, y él es a quien cantamos canciones unas 200 años después. 1. A Ron Burr, Sir 2. Historia de esta noche, repetición, 3. Espérelo 4. Habitación donde sucede 5. Schuyler derrotado 6. Elección de 1807. Su siervo obediente 8. El mundo fue francamente, hay muchas canciones sobre Burr en un musical sobre Hamilton. La historia de Hamilton y Burr es interesante. Dos hombres con visiones diferentes. A pesar de la rivalidad, muchos recordamos más a Hamilton. Burr, aunque vulnerable, queda como el villano en la historia. Es curioso cómo la narrativa puede cambiar con el tiempo, ¿no? Nos quedamos escuchando canciones sobre uno y no tanto sobre el otro, aunque ambos dejaron su huella en la historia. Es una lección sobre cómo la fama y el legado se construyen. Esa fue realmente una lectura excelente. Si pudiera permitírmelo, te daría Reddit Gold por esto. Desafortunadamente, no puedo, así que tendrás que conformarte con que alguien te diga que valía Reddit Gold, porque lo era.
A veces, me encuentro en situaciones donde quiero agradecer a alguien sin poder hacerlo. Recuerdo una vez que leí un artículo que realmente me impresionó. Me hizo reflexionar y pensar en la vida. Quería compartirlo, pero no tenía nada físico que ofrecer. Solo me quedé con el sentimiento de que era valioso, aunque no pudiera recompensarlo de alguna manera. Fue una buena lección sobre la apreciación. Oye, ese es mi tío abuelo. Si quieres saber más sobre las hazañas de mi tío abuelo en la Segunda Guerra Mundial y más allá, simplemente busca en Google el nombre de Kenneth McAuliffe. Ese es mi abuelo, quien ha dedicado su vida a asegurarse de que la gente recuerde al tío abuelo Tony. Ha escrito un libro, varios artículos, uno incluso para el sitio web oficial del ejército de E.U. y alrededor de 1 millón de publicaciones en foros y en Internet. Tiene varias cartas del tío abuelo Tony, su parche oficial de la 101ª División Aerotransportada y estoy bastante seguro de que un casco y un cuchillo nazis. Estuvieron en contacto cuando el abuelo era niño, y el abuelo tuvo contacto con toda su familia sobreviviente. Incluso está intentando conseguirle una lápida mejor en el Cementerio Nacional de Arlington. No estoy seguro de cómo va eso. Parece que tu abuelo es bastante dedicado con la memoria de tu gran tío. Tener cartas y objetos tan significativos es un buen legado. Eso de trabajar en la mejor lápida en Arlington habla de su compromiso. Es un esfuerzo importante recordar a quienes han servido. Puede que no siempre se hable de ello, pero los legados familiares son valiosos. Espero que todo salga bien con eso. Otro de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis enfrentaron mucha resistencia organizada en el territorio ocupado que ocupaban, pero quizás ninguna fue tan cruel como la de los checos. Cuando los nazis se retiraron de Checoslovaquia hacia el final de la guerra, la resistencia checa voló el puente para evitar que se fueran porque querían matarlos más. La resistencia checa durante la Segunda Guerra Mundial fue bastante intensa. Al final de la guerra, cuando los nazis intentaron retirarse, los checos hicieron lo que podían para frenarlos. Volaron un puente para impedir que escaparan. Es un recordatorio de cómo, en tiempos de conflicto, las acciones de un grupo pueden ser muy decisivas, incluso cuando la situación es desesperada. Históricamente, esto no es realmente una mierda. Bruto realmente no quería traicionar a César, fue manipulado para ello. Además, no fue él quien apuñaló a todos, fueron como 30 senadores en total. Además, la cita no es Julio César, es el César de Shakespeare. Es interesante ver cómo la historia se reinterpreta. Bruto no era el villano que todos pensaban. A veces, la presión de grupo puede llevar a decisiones difíciles. No es solo un hecho de traición, es más bien una mezcla de lealtades y manipulaciones. La literatura también añade su toque, haciendo que la historia sea diferente de lo que sucedió realmente. Eso muestra cómo las narrativas evolucionan con el tiempo. Tesla trabajó para Edison durante un tiempo. Le dijo a Edison que podía mejorar su generador de CC para hacerlo 2 veces más eficiente. Edison le dijo que le daría $50.000 si lo hacía. Tesla lo hizo. Edison dijo, es broma. No está escrito en ninguna parte. Es interesante cómo a veces la gente no cumple sus promesas. Tesla realmente pensó que podría mejorar el generador y ganó la confianza de Edison. Pero al final, no recibió la recompensa que esperaba. Eso demuestra que en el mundo de la innovación, a veces las palabras no valen lo que parecen. La falta de credibilidad puede ser un gran obstáculo para los inventores. En cuanto a por qué no se dieron cuenta de la desaparición del primer grupo de chicos, hay que tener en cuenta lo limitada que era la comunicación en aquel entonces. No es que los revillanos pudieran decir, Iván no contesta su teléfono, algo anda mal. Olga envió una carta diciendo que todo estaba bien y aceptó la propuesta, y no tenían información de lo contrario, así que le tomaron la palabra. Es interesante cómo las cosas eran tan diferentes antes. La gente confiaba mucho en las cartas, sin saber realmente qué estaba pasando. Me recuerda a un amigo que una vez se perdió durante un viaje. No teníamos forma de contactarlo y solo esperábamos que regresara. Al final, volvimos a encontrarnos, pero fue un rato tenso. La falta de comunicación puede ser complicada, especialmente en situaciones importantes. Lo loco es que Ford 2 gastó tanto dinero en el programa GT40 que nadie sabe exactamente cuánto fue. Lo que estaban haciendo era absoluta brujería para los años 60. Modelado por ordenador, simulación de carrera completa para probar componentes, eso era algo inaudito en aquel entonces y muy caro. Y perdió espectacularmente. Así que Ford invirtió aún más dinero y trabajo hasta ganar.
Es interesante cómo Ford Sagan invirtió tanto en el programa GT40 que el costo exacto es un misterio. Lo que hicieron en los años 60 parecía magia. Hacían simulaciones y modelados que no se habían visto antes, aunque al principio perdió, siguieron apostando más dinero y esfuerzo hasta conseguir la victoria. Eso muestra cómo a veces la perseverancia puede llevar al éxito, incluso cuando el camino es complicado. Cuando era más joven solía haber muchos chistes sobre los franceses ondeando la bandera blanca. Pero eso fue hace mucho tiempo. En realidad, no puedo pensar en un solo caso en los últimos 15 años en el que alguien que conozca haya dicho algo degradante sobre los franceses, ni siquiera en broma. No estoy discutiendo la validez de su comentario, pero en mi propia experiencia personal, los estadounidenses no critican a Francia como lo hicimos antes. ¿No te acuerdas de las papas fritas de la libertad? Hubo un gran descontento hacia Francia cuando no aceptaron de inmediato colaborar con las invasiones estadounidenses en el Medio Oriente, que muchos consideraron poco sensatas. Fue un periodo marcado por tensiones y opiniones polarizadas respecto a la política internacional, donde los sentimientos anti-Francia se hicieron muy evidentes en la cultura popular. Acordado. El único otro clásico en el que me he metido es el sexto de Beethoven porque lo compré en vinilo y había un folleto sobre cómo el primer movimiento era lo feliz que estaba de estar en el campo, el segundo estaba sentado junto al arroyo, etc. Me hizo apreciar las canciones por lo que eran en lugar de simplemente ruido aleatorio. Sí, a veces una buena presentación puede cambiar la forma en que escuchamos la música. Recuerdo que me pasó algo similar con un álbum de jazz que tenía. Venía con un libreto que explicaba las inspiraciones de las canciones. De repente, esas melodías que antes eran solo ruido, empezaron a tener sentido. Es interesante cómo un contexto puede enriquecer nuestra experiencia musical. Creo que mi favorito de la wiki fue: estos equipos estaban acompañados por 2 pelotones de seguridad de 30 hombres de la Fuerza de Seguridad Conjunta, que estaban armados con pistolas y mangos de hachas. Así que, en preparación para esta operación, tuvieron que destruir 30 hachas para entregar solo los mangos a las fuerzas de seguridad. Es curioso pensar en lo que implica preparar una operación así. A veces las medidas de seguridad parecen exageradas, pero realmente muestran cuán importante es la protección. Imaginar a un grupo de personas destruyendo 30 hachas solo para darles las mangos realmente hace que reflexiones sobre el trabajo detrás de las escenas. A menudo, lo que no vemos es igual de crucial. No es cierto. MC Aullife fue uno de los pocos generales en ese momento que se abstuvo de usar lenguaje profano. Arrugó la nota y dijo loco con frustración, mientras intentaba pensar en algo que responder a los alemanes. Toda la gente en la tienda de mando decidió que loco era la mejor respuesta. Es curioso cómo a veces una palabra simple puede tener tanto peso. MC Aullife, en medio de una situación tensa, se sintió frustrado pero logró encontrar una respuesta que resonó con todos. Esa decisión de usar Nats refleja una combinación de humor y desafío en momentos difíciles. Al final, pueden ser esas pequeñas cosas las que marcan la diferencia. No es cierto. Nats igual a crap en inglés. Lo cual, como modismo, no tiene sentido para un alemán traducido directamente. El 101º coronel Harper lo interpretó como vete al infierno, cuando el comandante alemán pidió una traducción. Es curioso cómo los idiomas pueden llevar a malentendidos. Un amigo mío tuvo una experiencia similar al intentar traducir una broma del inglés al español. Quería hacer reír, pero terminó causando tensión. A veces, lo que parece sencillo se complica. Una lección de que no todo se traduce igual. Alejandro Magno era un tipo rudo consumado. Cuando invadió el Medio Oriente, tomó la fortaleza amurallada de la isla de Tiro desmantelando Tiro continental y usando las piedras para construir una calzada hacia la isla para sus máquinas de asedio. Invadió su ciudad, utilizando las ruinas de su ciudad. Y Tiro ya no es una isla. Eso es interesante. La estrategia de Alejandro fue muy astuta. Usar lo que había en tierra firme para conquistar un lugar protegido como Tiro muestra su capacidad militar y su ingenio. Es curioso cómo las decisiones de antaño moldearon el mundo, hasta el punto de cambiar la geografía por completo. Tiro ya no es una isla, y eso es un recordatorio de cómo las guerras transforman todo a su paso. Digamos que rodar una película, pagarle a los actores, el equipo, el decorado, las luces y todo eso cuesta $500,000, y la película genera un beneficio neto de $1 millón. Normalmente, eso sería 500.000 ganancias, ¿verdad? Pero,
¿Qué pasa si no hiciste todo el trabajo para preparar la película tú mismo? ¿Qué pasaría si contrataras una empresa para encargarse de ese tipo de cosas? Proporcionan un servicio, por lo que, naturalmente, pueden cobrar sus propios precios. Supongamos que le cobran 750.000 por gestionar la operación real y la logística involucrada en el rodaje de la película, hasta el pago a los actores. Después de retirar su parte, son solo 250.000 ganancias. Ahora, imagínese si esa empresa cobrara $950.000 y esa empresa también fuera dirigida por usted. Entonces técnicamente solo obtuviste $50,000 de ganancia. Es interesante cómo los números pueden cambiar la percepción de una situación. A veces, al intentar simplificar el proceso, puedes terminar con mucho menos profit del que esperabas. Recuerdo cuando un amigo quiso producir su corto y contratar a otros para ayudar. Al final, la mayor parte del dinero se fue en pagos y no quedó mucho para él. Fue un buen aprendizaje sobre cómo manejar los costos. Ya querían llamar a su nuevo auto de F1 F-150 jaja. No sé quién estaba tratando de decirte más. Sin embargo, eso sucede bastante en el mundo del automóvil. Por ejemplo, se suponía que el Porsche 911 era el 901, pero Peugeot tenía derechos de autor sobre los números de 3 dígitos con un 0 en el medio. Es interesante cómo las marcas a menudo se ven atrapadas en estos problemas de nombres. Recuerdo una vez que un amigo intentó nombrar su perro con un nombre popular y se dio cuenta de que ya estaba registrado por alguien más. Al final, terminó con un nombre raro, pero al menos fue único. Es curioso ver cómo algo tan simple como un nombre puede causar tantos problemas. Esparta era conocida por sus frases ingeniosas. Es parte de la razón por la que todavía hablamos de ellos hoy en día a pesar de que no dejan nada atrás. Cuando los persas ofrecieron convertirlos pacíficamente en una provincia si simplemente deponían las armas, respondieron, si quieres nuestras armas, ven y tómalas. Toda su bravuconería es lo que los hace tan interesantes para nosotros. La historia de Esparta es bastante curiosa. Tenían una forma de hablar que reflejaba su carácter. Esa respuesta a los persas muestra una gran confianza en ellos mismos. No dejaron mucho atrás, pero su actitud marcó la diferencia. Es interesante cómo unas pocas palabras pueden tener tanto impacto en la historia. Al final, su valentía es lo que realmente los hizo destacar. ¿Tienen? Mi tío trabaja en control de tráfico aéreo y gana $300.000 al año, tiene un conductor privado, pagado, un chef privado, pagado, y alojamiento, pagado. Me suena bastante bien. Editar, lo investigué un poco. Se retiró de la FAA en 2009. Lo contrató otra empresa que hace algo con el control del tráfico aéreo, pero parece que se trata de un trabajo contratado para capacitación y configuración inicial. Esto explica por qué una de sus asignaciones fue Dubái, que ciertamente no es un espacio aéreo administrado por la FAA. No es un controlador y con alta probabilidad tampoco es un empleado federal, a menos que sea el director de la FAA. Los empleados de nivel ejecutivo en la FAA alcanzan un salario máximo de $179.000, aunque reciben otros beneficios como los que mencionaste. Fuente: varios miembros de la familia han trabajado o trabajan para la FAA. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón,